Daremos inicio a esta clase titulada Alteraciones hematológicas en infecciones virales. Comencemos con un caso clínico. Varón de 14 años sin antecedentes patológicos previos y correctamente vacunado, que ingresó en el hospital tras 20 días con fiebre alta persistente, astenia, anorexia, odinofagia y dolor costal derecho. En la exploración destacada fiebre de 38 grados Celsius y sudoración profusa, tinte ictérico en conjuntivas, taquicardia de 114 latidos por minuto, eritema faríngeo con exudado, adenopatías cervicales y axilares, hepatomegalia indolora que de a 4 o 5 centímetros del reborde costal y esplenomegalia. Se solicitan exámenes al laboratorio de urgencia, los que arrojan lo siguiente, destacando claramente al hemograma, el cual tiene 14 gramos por decilitro de hemoglobina, los leucocitos eran de 36.700 por milímetro cúbico, plaqueta de 240.000 por milímetro cúbico, y en la fórmula diferencial se observó 55% de linfocitos, 35% de segmentados, 8% de monocitos y 2% de eosinófilos. Más adelante continuaremos con este caso clínico, pero destaquemos algunos resultados importantes que resaltan a la vista, como esta marcada leucocitosis. Para comenzar, tenemos que tener claro que en enfermedades infecciosas, que son de importancia hematológica, tenemos desde el punto de vista las más importantes que nosotros estudiamos, las bacterianas y las virales, siendo que ambas desencadenan finalmente alteraciones leucocitarias de tipo benigna, en donde existen incrementos de leucocitos, pero este no es descontrolado, donde se podría llegar a observar también alteraciones de tipo morfológico. La infección viral, que es causada por un virus, los cuales tienen que tener claro que son patógenos intracelulares obligatorios, por lo tanto generan respuesta inmune dependiente de linfocitos T. A nivel del hemograma, ¿qué es lo que resalta en infecciones virales? Son alteraciones que son de tipo cuantitativas y cualitativas. ¿De qué? De linfocitos. Por eso esta presentación va a estar más enfocada en alteraciones al nivel linfocitario, pero que claramente están desencadenadas por infecciones de tipo viral. Sumado a lo anterior, entonces, las enfermedades infecciosas donde existen concentración anormal de linfocitos y además existe reactividad de esto, estamos hablando de infecciones virales, las que generalmente se manifiestan con alteraciones linfocitarias. Entonces, linfocitos sus alteraciones generalmente son de tipo adquiridas. Por eso se habla de linfocitosis reactiva. Cualquier alteración que observemos dentro del linfocito a nivel del hemograma, en morfología, es porque algo generó ese cambio. ¿Ya? Entonces sabemos que en la infección viral vamos a tener alteraciones tanto de concentración y morfología. Concentración ya sabemos que es los recuentos y morfología donde ya la forma clásica del linfocito, que tiene un núcleo bastante dominante, con una cromatina bastante condensada, con escaso citoplasma visible, que tiene una coloración más azul que una coloración más básica, empiezan a alterar estas características morfológicas. Las alteraciones linfocitarias, entonces tenemos que hablar punto de vista la linfocitosis, la cual podemos ver el punto de vista que sea absoluta o relativa. Esta linfocitosis relativa puede ocurrir sin linfocitosis absoluta y también hay que tener claro que ocurre al revés, en donde la linfocitosis absoluta puede ocurrir sin necesariamente una linfocitosis relativa. Lo que sí también hay que tener claro es que la linfocitosis también puede ocurrir sin leucocitosis, no son variables dependientes entre unas u otras que tienen que estar siempre de la mano, que si se altera una, se altera la otra. Pueden ir del punto de vista aislado lo que puede ocurrir. Entonces tenemos que tener claro que la linfocitosis son necesariamente, se pueden considerar que son autolimitadas. ¿Y por qué son autolimitadas? Porque están siendo o aparecen como en respuesta a infecciones donde estas infecciones están alterando tanto linfocitos B y T, pero alteran en que aumenten su cantidad o que alteren su morfología. Sin embargo, la función de ambos linfocitos es normal, no hay alteración en la función, solamente alteraciones que nosotros observamos desde el punto de vista del hemograma. Entonces, como ya sabemos que la función es normal, los linfocitos que son estimulados por infección o por una respuesta inflamatoria empiezan con estados de activación y estos estados de activación producen cambios morfológicos que son bastante heterogéneos dentro de los linfocitos. Y dentro de estos cambios es que denominamos y acuñamos el concepto de linfocito reactivo o atípico, pero el más común de usar a la hora de informar es el linfocito reactivo, en donde se habla de un linfocito que ya no tiene esa forma pequeña y redonda que su núcleo se compara con el tamaño de un glóbulo rojo normal, sino que ya hablamos de
una forma larga e irregular de este, que tiene una basofilia bastante marcada en el citoplasma, con presencia de gránulos, también vacuolados y con una cromatina más dispersa si la comparamos con la cromatina condensada que existía en el estado de reposo del linfocito. Acá tenemos tres imágenes de linfocitos, ¿sí? Que son linfocitos reactivos y que ya no tienen esa forma normal que estábamos acostumbrados a ver, en donde observamos citoplasmas vacuolados. También podemos observar citoplasma, o una forma también fácil de reconocer este linfocito reactivo es que el citoplasma se adecua o es limitado por otras células, no es que invada, comparando con otras células morfológicamente que se podrían confundir, y además tiene una basofilia periférica, generalmente al lugar donde está en contacto tiende a haber una basofilia, o sea, una coloración azul más marcada que el resto del citoplasma. Entonces, todos esos elementos, además de darse cuenta de que la cromatina ya no está tan condensada, está un poco más laxa en comparación a la cromatina normal de un linfocito. Dentro de los elementos que podemos observar en la alteración linfocitaria, entonces tenemos proliferación intensa de elementos linfoides. Y estos elementos linfoides, ¿dónde pueden proliferar? Principalmente en ganglios linfáticos y en el vaso, por lo cual podemos observar linfoadenopatías y esplenomegalia respectivamente. Por lo tanto, esos antecedentes clínicos podrían darnos esta información de que hay una proliferación intensa de elementos linfoides. El caso de linfocitos T, que representa el 60 al 80% de linfocitos que se encuentran en sangre periférica, es más probable que este incremento o esta actividad se deba a este tipo de linfocitos más que linfocitos B, específicamente más que nada en infecciones virales. Como ya bien les dije, la linfocitosis absoluta no siempre se acompaña con leucocitosis. Lo que es más común es que exista una linfocitosis relativa asociada con neutropenia. ¿En qué momento podemos observar linfocitosis? Donde en algunos cuadros que existe linfocitosis absoluta con leucocitosis podemos destacar la mononucleosis infecciosa, alguna linfocitosis infecciosa en general, infección por borde de la pertusis, infección por citomegalovirus y también leucemia linfocítica. Acá vemos una tabla donde vemos distintos cuadros asociados con linfocitosis. Tenemos las benignas o las que no serían en este caso neoplásicas o condiciones neoplásicas, donde como les dije está la mononucleosis infecciosa, las infecciones por borde de la pertusis, también toxoplasmosis, algunos otros tipos de infecciones en particular, algunos desórdenes endocrinos, entre otros, algunas reacciones inmunes o inflamatorias en general se pueden llevar con linfocitosis absoluta con leucocitosis. Los otros elementos neoplásicos no son los de interés en esta presentación, que nos enfocamos más en las condiciones de tipo benigna. Vamos a dar énfasis a esta clase con una patología que viene con alteración linfocitaria que se denomina mononucleosis infecciosa, la cual es una enfermedad linfoproliferativa que es autolimitada, que es causada por el virus de Epstein-Barr, que afecta a jóvenes y adultos jóvenes. Principalmente el foco, el pic de contagio está entre los 14 y los 24 años, pero en personas o lugares donde existen bajos recursos también se puede observar en personas de menores de 4 años. El pic de infección, por lo tanto, siempre se ha visto que es la adolescencia. Y debido a eso, como que se transmite por salivas, es que se denomina la enfermedad del beso, donde existe la inmunidad bicelular principalmente involucrada, la que tiene que controlar esta infección como cualquier otro virus, y que esta infección limita a linfocitos B, ya que estos son los que son infectados por el virus del Epstein-Barr. Por lo tanto, como afecta a linfocitos B y la inmunidad celular lo que tiene que controlar, las personas inmunocomprometidas tienen riesgo de desarrollar infecciones más graves, ya que, como mencionamos, esta es una enfermedad linfoproliferativa autolimitada, pero cuando hay inmunocompromiso, esto puede llegar a infecciones graves, en donde, por ejemplo, se ha observado presencia de tumores de células B y síndromes linfoproliferativos por el virus de Epstein-Barr, especialmente en pacientes con trasplante y con síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Para entender un poco cómo funciona este cuadro de mononucleosis infecciosa, hay que comprender que el virus Epstein-Barr se une al linfocito B por medio del receptor CD21, el CD21 que es un receptor para C3D. Al unirse,
va a ocurrir que altera al linfocito B y el epitelio de la orofaringe y el cuello. Entonces a ese nivel donde puede estar invadiendo el virus de Epstein-Barr y va a producir cambios. Una vez que invade, entonces va a producir que el linfocito B exprese CD23. ¿Y por qué CD23? Porque CD23 es el receptor para el factor de crecimiento de linfocitos B. Por lo tanto, el virus Epstein-Barr, al estimular esto, va a hacer que se incorpore el genoma del virus dentro de la célula, provocando finalmente un linfocito B inmortalizado. Eso quiere decir que un linfocito B que ya no va a morir fácilmente como cualquier linfocito B, sino que va a estar estimulado por factor de crecimiento, ya que están sus receptores presentes, y además el virus Epstein-Barr introdujo su genoma dentro del virus, por lo tanto este se va a replicar de forma constante. Como sabemos eh, entonces esta infección va a estar controlada por quién, por el linfocito T. El linfocito T va a producir o va a responder a este linfocito B inmortalizado, que va también a expresar algunos antígenos del virus Epstein-Barr, y eso va a hacer que finalmente el linfocito B sea destruido por el linfocito T, logrando controlar la infección y produciendo la latencia. Entonces, va a producir finalmente que este linfocito T, que son los que más abundan en sangre periférica, logren controlar la infección colocando la latencia que es común en muchos virus al ser patógenos intracelulares. Acá tenemos una forma más esquemática del ciclo de vida del virus Epstein-Barr a nivel del epitelio orofaringeo. Este ingresa y dentro de este nivel, al empezar a replicarse o a invadir, llega hasta el linfocito B, donde se encuentra finalmente con este receptor CD21, donde ingresa. ¿Ya? Entonces, una vez dentro, empieza a replicarse y favorecer la transformación del linfocito B, donde nosotros dijimos que también estimula que presente CD23 para poder recibir factores de crecimiento del linfocito B. Esto va a hacer que el linfocito B empiece ya a multiplicarse, empiece a transformarse y empiece a haber activación o presentación antigénica al linfocito B, que va a remover finalmente y va a contrarrestar esta infección. El linfocito citotóxico, recuerden que tiene que contrarrestar a los microorganismos intracelulares, por lo tanto destruyendo esto. De esta forma entonces va a producir que el resto de linfocitos B que sobrevivió y que tienen el genoma del virus se mantenga. Y esto va a hacer que después en algún momento en un proceso denominado reactivación, el virus nuevamente vuelva a replicarse en el linfocito B, y esa replicación va a hacer que destruya el linfocito B y pueda nuevamente salir del epitelio faríngeo y contagiar a otra persona, volviendo a repetir el ciclo. Sin embargo, como esta es una infección que se puede denominar autolimitada, porque este genoma del virus no queda dentro del ADN, sino que queda dentro de la célula, por lo tanto, si es que se llega a eliminar todos los linfocitos B con este virus, la infección termina y finalmente en una persona se puede curar espontáneamente gracias a su respuesta inmune. En la mononucleosis infecciosa existen algunos hallazgos clínicos y de laboratorio que son bastante definitorios. Por ejemplo, se observa linfodenopatía, fiebre, letargia, dolor de garganta y esplenomegalia. Sin embargo, destacando la linfodenopatía, fiebre y dolor de garganta, que pueden ser elementos bien comunes que, si son los tres en conjunto sumado a un adolescente, puede indicar con mucha frecuencia de que sea una mononucleosis infecciosa. Desde el punto de vista del laboratorio, ¿qué podemos observar? Leucocitosis, linfocitosis, dentro del frotis sanguíneo, que es lo que vamos a observar, más de un 20% de linfocitos son atípicos o reactivos. También puede haber presencia de inmunoblastos, presencia también de anticuerpos heterófilos y positivos para las pruebas de antígenos de virus Epstein-Barr. La linfocitosis aparece a la semana que aparecen los síntomas. Una vez que entonces empiezan a aparecer estos hallazgos clínicos, ya a la semana aparece la linfocitosis. El inmunoblasto que aparece aquí aparece temprano en la infección. Recuerden que el inmunoblasto corresponde a la primera etapa de proliferación del linfocito post-estimulación. Por eso aparece en la etapa temprana. La linfocitosis reactiva que aparece en la infección por el virus puede aparecer en infecciones también como citomegalovirus, hepatitis y toxoplasmosis. ¿Ya? Por lo tanto, esta linfocitosis reactiva de más de un 20% no es exclusiva de Epstein-Barr. Pueden haber otras infecciones, como pueden ver, con otros virus, que, como citomegalovirus y hepatitis, y otro tipo de patógenos como toxoplasma, que pueden también desencadenar una linfocitosis. A continuación vemos una imagen donde podemos ver una placa con
eh, infección donde pueden aparecer inmunoblastos también con la reactividad de linfocitos y como se puede observar también la presencia de estos linfocitos reactivos atípicos que aparecen en estos cuadros de mononucleosis infecciosa, aunque ya saben que no es común de este cuadro, pero sí pueden aparecer y por eso es importante cada vez que hagan un recuento de morfología y estén contando linfocitos y aparezcan estas formas alteradas de linfocitos, hay que registrarlas para poder saber qué porcentaje del total de linfocitos corresponde a estos linfocitos reactivos. Para el diagnóstico de mononucleosis infecciosa se requieren de pruebas serológicas, pero estas pruebas se da por entender que no son recomendadas a inmunosuprimidos ya que estas podrían ser falsamente negativas en este tipo de personas. Los primeros anticuerpos descritos para Epstein-Barr son los anticuerpos heterófilos, y estos son un grupo de anticuerpos que pueden aglutinar glóbulos rojos de caballo y oveja, pero no son específicos para Epstein-Barr. No se reconoce bien cuál es la especificidad de estos anticuerpos heterófilos, sin embargo tenían esta particularidad de la aglutinación de glóbulos rojos tanto de caballo como de oveja. Por lo tanto, como les menciono, no es específico. ¿Y por qué? Porque el 10-20% de los adultos y 50% de los niños que poseen Epstein-Barr no son reactivos con esta prueba, por lo tanto sería un falso negativo. Por eso no es una prueba bastante específica para poder identificar infección por virus Epstein-Barr. Es por eso que se recurre a otro tipo de anticuerpos, que en este caso anticuerpos contra BCA, que es contra la cápside del virus. Ya se buscan anticuerpos de clase IgG y IgM para ver la respuesta inmune secundaria y primaria respectivamente. Por lo tanto, como sabemos, entonces se pueden producir en distintas etapas de la infección. Otro anticuerpo que también se ha utilizado, que es el anticuerpo anti-EBNA, el cual es un anticuerpo contra el antígeno nuclear del virus Epstein-Barr, que aparece durante la persistencia de la infección, junto contra quién, con los anticuerpos de clase IgG contra el antígeno de la cápside viral. ¿Ya? Por lo tanto, la presencia de estos anticuerpos descartaría una infección aguda. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es más común? Es más común poder observar estos anticuerpos positivos junto con IgG del anticuerpo anti-IgG contra la cápside viral, ya que la IgM, como representa una respuesta inmune primaria, es más común presentarla o observarla en la primera etapa. Así que esa combinación es muy importante que la tengan claro en este caso del virus Epstein-Barr. Desde el punto de vista de la mononucleosis infecciosa existen tres etapas como denominadas aguda, reciente y pasada, de acuerdo al patrón observado con los anticuerpos o las pruebas serológicas para diagnosticar. Por ejemplo, una infección aguda se consideraría que tiene presente anticuerpos heterófilos con un título mayor de 1 en 60 de anticuerpo IgM contra la cápside viral y también mayor 1 en 60 de clase IgG contra esta cápside, sin detectar anticuerpo contra EBNA. Reciente también tiene presentes anticuerpos heterófilos, ya no serían detectadas anticuerpos de clase IgM contra la cápside viral, ya se observarían mayores títulos de anticuerpos clase IgG contra la cápside viral y ya determinando títulos mayores de 1 a 10 contra anticuerpos contra EBNA. Ya pasada tendría que ser un anticuerpo o un patrón que tenga presente anticuerpos heterófilos sin IgM con un título ya un poco más bajo de IgG contra la cápside viral y eso sí con título mayor que el patrón anterior contra EBNA. Y eso sería un posible patrón para distinguir las distintas etapas de la mononucleosis de acuerdo a los anticuerpos detectados. El tratamiento para mononucleosis, como ya se mencionó, es autolimitada, por lo tanto no hay un tratamiento particular o específico para este virus. ¿Ya? Por lo tanto se debe dar terapia de soporte y se recomienda reposo si aparece la fiebre y mialgia. Por lo tanto también se evita que la persona realice ejercicios fuertes. Otro cuadro es la infección por citomegalovirus. Citomegalovirus es un virus del grupo herpes, el cual se destaca por causar infecciones en neonatos por atravesar la placenta y produce en este ictericia, microcefalia, hepatosplenomegalia, trombocitopenia y anemia hemolítica. Es una infección adquirida y se puede adquirir de qué formato: por transfusión sanguínea y por relación sexual. La enfermedad ocurre en inmunosuprimidos particularmente, es la causa más común de complicación por trasplante y causa de muerte significante en pacientes inmunosuprimidos. En este cuadro se observa leucocitosis con linfocitosis absoluta. Varios de estos linfocitos son reactivos. Sin embargo, acá está la diferencia. En este cuadro no se observan anticuerpos heterófilos, ¿ya?
Entonces tenemos un cuadro que puede causar alteraciones en neonatos y también en adultos, pero está más asociado por transfusión sanguínea o bien por trasplantes. Por eso a veces en algunos trasplantes o transfusiones es importante hacer la pesquisa de este virus para poder evitar complicaciones a futuro. El siguiente cuadro corresponde a la linfocitosis infecciosa, que corresponde a una respuesta inmune reactiva asociada a varias infecciones virales. En estas las más comunes son por adenovirus o Coxsackie. Y en esta categoría no entrarían las que vimos anteriormente, ni virus Epstein-Barr ni citomegalovirus. Lo que ocurre acá es leucocitosis con linfocitosis de la primera semana de infección, en donde una cosa característica de por qué es un cuadro aparte, porque existen linfocitos que son pequeños en vez de ser reactivos como lo vimos con virus Epstein-Barr o citomegalovirus. Otro cuadro descrito, si bien no aparentemente no es una causa viral, pero sí es importante conocer, es la linfocitosis persistente. ¿Por qué? Para no confundir con otros cuadros que sí pueden ser causados por virus. Este es un desorden raro que ocurre en mujeres de edad media fumadoras crónicas, donde ocurre una expansión clonal de linfocitos B y se destaca por ser un cuadro que es asintomático y solamente se detectan estos en los exámenes de rutina, principalmente en hemograma. ¿Qué es lo que se observa? Se observa que el cuadro presenta fiebre, fatiga, pérdida de peso, infección de pecho o linfoadenopatía generalizada. Ya por lo tanto no tiene un patrón muy común de detectar. Lo que sí aparece ocasionalmente son linfocitos binucleados, como los que se observan en esta imagen, que es reflejo de que probablemente de la expansión policlonal de células B, que se están multiplicando y entonces al ser una tasa bastante amplia, dentro de la observación en el frotis se puede llegar a pesquisar células que todavía no se han dividido completamente. Y a su vez también existe un incremento policlonal de anticuerpos de clase IgM. Volviendo al caso clínico que habíamos visto al principio, entonces recordando que tenemos a este varón de 14 años o adolescente que tiene varios síntomas generales como fiebre persistente, además de anorexia y odinofagia o dolor de garganta. ¿Ya? Entonces existen varios antecedentes y además que lo que vimos que tenía leucocitosis, los antecedentes de la fórmula diferencial para su grupo de edad no destaca nada en particular. Ya, por eso sale la consulta acá. ¿Qué serie estaría alterada? Ya sabemos que hay un incremento de leucocitos, ¿sí? Con una forma diferencial que para su grupo etario no está tan alterada, ¿sí? Sin embargo, faltaba de información que entregar. Por ejemplo, que a la hora de describir las características del frotis, se observaron o destaca que hay un 22% de linfocitos reactivos. Eso quiere decir que del 55% de linfocitos, un 22% de ellos eran linfocitos reactivos, ¿ya? Entonces acá tenemos un gran porcentaje de reactividad de linfocitos. Además se sumó la serología donde se observó que los anticuerpos contra citomegalovirus, VIH, virus de Epstein-Barr, perdón, virus de hepatitis B y hepatitis C fueron negativos. En cuanto al virus de Epstein-Barr se encontró anticuerpos de clase IgM contra la cápside con un título mayor de 1 en 256 y cuando se buscó anticuerpos contra antígenos nucleares del virus Epstein-Barr no se detectaron. Por lo tanto, les pregunto, ¿qué información nos entregarían esos resultados? En primer lugar, ya sabemos que descartamos la presencia o infección activa por estos virus, ¿ya? Por lo tanto, tenemos una infección que tenemos anticuerpos IgM contra la cápside del virus, pero no tenemos contra los antígenos nucleares del Epstein-Barr. Y eso calza perfectamente con la fase aguda de ¿qué? De la mononucleosis infecciosa. Este es un cuadro que da bastante, o orienta bastante que se puede tratar a una mononucleosis infecciosa, que observen bien todos los antecedentes que estaban presentes en la clase, como la sintomatología más común, además de los resultados de laboratorio que se pudiesen llegar a encontrar. Hasta el momento hemos visto casos con linfocitosis, pero también hay que pensar el otro extremo, la linfopenia. Hay distintas condiciones que están asociadas con linfopenia, como por ejemplo malnutrición, alguna neoplasia ya diseminada, problemas del tejido conectivo, quimioterapia, radioterapia, corticoides, entre otras. Sin embargo, también hay que tener claro que existen también algunas infecciones que pueden ser o como condiciones inflamatorias que se podrían asociar con linfopenia. ¿Existirá algún virus que cause linfopenia? A propósito del foco de la clase, que son alteraciones hematológicas por infecciones virales.
Espero que inmediatamente ya estén pensando en un virus que se asocie con la linfopenia. Por lo menos mínimo yo espero que se hubiesen imaginado que el virus de la inmunodeficiencia humana puede desencadenar linfopenia, por lo menos en estadios más avanzados, se va a conllevar con una linfopenia. Sin embargo, aparece otro virus hoy en día que pertenece a la familia de los coronavirus, que es el que comúnmente denominamos como COVID-19, que también está asociado como un cuadro con linfopenia. El COVID-19, que de dónde proviene, viene de la familia de los virus de los beta coronavirus, donde tenemos algunos mayores exponentes de estos virus, como el SARS-CoV, que es el cual causa el síndrome agudo respiratorio severo asociado a coronavirus. Ese sería el primer cuadro. El segundo virus se llama MERS-CoV, el cual causa el síndrome respiratorio del Medio Oeste asociado a coronavirus. Y en tercer lugar tenemos SARS-CoV-2, al cual denominamos hoy en día COVID-19. Y para solo aclarar, COVID-19 es una abreviación de las palabras enfermedad por coronavirus 19 por el virus hallado en Wuhan en el año 2019. Por eso se denomina COVID-19 a la patología que causa el virus SARS-CoV-2. Este virus, si lo comparamos las tres grandes familias de los coronavirus que pueden infectar, tenemos el primer coronavirus original que tiene cuántos casos confirmados tuvo durante su estallido máximo de infección versus la cantidad de muertes. Lo mismo observamos con un virus que ocurrió en el Medio Oeste, que se llama MERS-CoV, que también tiene una proporción, digamos, cierta cantidad de casos versus las muertes realizadas. Y versus lo que nosotros conocemos ahora como el coronavirus o el COVID-19, el SARS-CoV-2 tiene una amplia gama de contagios o casos confirmados, digamos esto ya hablando a nivel de febrero-marzo, versus la cantidad de muertes existentes. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos concluir de esta tabla? Es que, por ejemplo, el primer coronavirus tuvo igual un grado alto de contagio con una mortalidad del 9,19%. El caso del virus del Medio Oriente, acá el caso es distinto, tenemos una mortalidad más alta, ya que el 34,4% de los infectados llegó a la muerte. En el caso del SARS-CoV-2 o el COVID-19 tenemos que los datos van variando paso a paso, por lo menos con este artículo que me estoy basando, se describe que hay un 2,8% de mortalidad del virus respecto a la cantidad de contagios. Entonces, lo que ya tenemos claro es que este virus, su problemática mayor es la alta tasa de contagio que tiene en comparación a sus eh, hermanos coronavirus. Entonces, al tener esta alta tasa de contagio, lo que más nos preocupa desde el punto de vista asistencial es que si de este gran porcentaje existe un pequeño porcentaje que va a requerir eh, apoyo hospitalario y otro pequeño porcentaje que va a poder llegar a la muerte, va a estar más complicado. Entonces, si la tasa de contagio es mayor, la probabilidad de llegar a personas que necesitan de respiración mecánica o de UCI o de camas hospitalarias, esta incrementaría mucho más la cantidad de personas que se necesitan. Por eso es importante, o se le ha dado tanta importancia, que ha hecho que estemos en etapas de cuarentena y también de distanciamiento social. Porque después de esta infección va a pasar un tiempo hasta que podamos retomar a nuestras vidas en su forma habitual, ya que todavía está el riesgo de contagio y no se va a terminar esto hasta que finalmente tengamos una vacuna que sea efectiva contra el coronavirus o el SARS-CoV-2, como lo podemos ya denominar en esta presentación. De acuerdo a las pautas ministeriales, hay que tener claro que las sintomatologías más destacadas que se ha visto es la fiebre de sobre 37,8 grados, la tos, la dificultad respiratoria, el dolor de garganta y el dolor de cabeza. Sin embargo, la dificultad respiratoria es lo que más separa a este cuadro de algún resfriado común que pudiese tener una persona. ¿Cómo se previene? Este caso, como tiene una alta tasa de contagio, existen varias medidas que si adoptamos todas pudiésemos evitar el contagio, ya sea el lavado de manos por un mínimo de 20 segundos. Existen muchos videos después de que salió esto de que muestran cómo realizar este tipo de lavado. También el estornudar o toser con el antebrazo para evitar la diseminación de estas microgotas.
mantener por lo menos 1 metro de distancia con una persona, ya sea cuando está haciendo fila para el supermercado, para comprar o alguna otra cosa. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, siendo que ese es uno de los elementos más comunes que se describe que nuestras manos pasan por nuestra cara bastantes veces al día, entonces por lo menos hay que empezar a hacer conciencia de evitar tocar nariz, ojos y boca porque son los canales de ingreso del virus hacia nosotros. También no compartir bombillas o vasos con otras personas y evitar saludar con la mano o dar besos. Y eso ya lo hemos visto hoy en día que ese tipo de saludos ya está alejado de nuestra realidad y va a pasar un buen tiempo hasta que vuelva a ese estado. Entonces hay que resumidamente el virus, cómo entra a nuestro organismo. Se ha visto que el principal target de ingreso del virus a nosotros es con la enzima convertidora de angiotensina 2, abreviado como AC2 en los textos, en la cual se encuentra distintas partes que hace que sea más común su invasión. Por ejemplo, a nivel del epitelio nasal, tenemos que las células de este epitelio también tienen la enzima convertidora de angiotensina 2 dentro de su membrana. A nivel del alveolo pulmonar también se ha visto específicamente en cuáles, en los alveolos tipo 2. Las células alveolares tipo 2 son las que expresan este enzima convertidora de angiotensina 2. Entonces pensando en estos dos lugares que son la principal vía de entrada del virus a nuestro organismo. Además se ha visto que esto está en las células del epitelio renal, se ha visto la presencia de la enzima convertidora de angiotensina 2, por lo tanto otro punto de entrada para el coronavirus ya más fuerte, por este caso, a causar ya problemas renales. ¿Cómo entonces, si este virus ya entra en nosotros, cómo se replica? Hay que tener claro que tiene distintas etapas y depende de esas etapas cómo va manifestando la sintomatología. Por ejemplo, tenemos el día cero, donde el virus ya estaría entrando por primera vez en un organismo, ya sabemos que está mediado por la enzima convertidora de angiotensina 2. Sin embargo, hay que tener claro, y acá se destaca algo, la proteína S del virus, la cual tiene un rol muy fundamental. ¿Por qué? Porque esa proteína, por medio de otra molécula que está presente en estas células, que es la molécula TMPRSS2, que es una proteasa que corta esta proteína del virus y al unirse con la enzima convertidora de angiotensina 2, la entrada media o da el mecanismo, la señal para que este virus pueda entrar finalmente a estas células. Una vez dentro, entonces libera su contenido y empieza la replicación genómica de este virus, traduciendo a nuevas proteínas, las cuales finalmente van a formar nuevos coronavirus o SARS-CoV-2 que van a poder infectar a nuevas células adyacentes. Esto está ya dentro de la entrada, pero ya cuando empezamos con la replicación, principalmente dentro de las vías aéreas, que ocurre dentro del primer al segundo día. En esta etapa también tenemos ya la presencia de la respuesta inmune, en donde tenemos por distintos formatos, ya sea por activación directa de la vía lectina, por medio de los inmunocomplejos en la vía clásica, o medio de la vía alternativa mediada por los TLR, se activa el complemento. Y esto va a formar entonces componentes como C3 y C5, los cuales forman C3A y C5A respectivamente, los cuales son moléculas proinflamatorias dentro de la cascada del complemento. Y esto va a ser que empiecen a producir distintas células, empieza la salida de neutrófilos y macrófagos y acumulación dentro de las vías respiratorias mediada por distintas citoquinas, en cual va a ser que los alvéolos tengan una migración bastante elevada de células inflamatorias. Pero en esta etapa, antes de llegar a esta etapa ya avanzada, después de entre los días 3 y 5 empieza esta etapa del complemento, la activación de la vía innata por complemento y también la migración de células inflamatorias dentro de los días quinto a séptimo, para finalmente llegar a este síndrome agudo de distrés respiratorio o ARDS en su sigla en inglés, la cual ya tenemos propiamente tal un infiltrado dentro de los alvéolos y también una respuesta inflamatoria bastante agresiva a este lugar. Y depende de qué etapa tengan, se han descrito distintos tipos de fármacos que pudiesen favorecer o frenar un poco el avance de esta infección. Continuando con la patogenia de SARS-CoV-2, ya sabemos que este virus ingresa por la vía respiratoria por el medio del epitelio nasal o por las células alveolares tipo 2, ingresa mediante la enzima convertidora en angiotensina 2.
una de las acciones durante su replicación es que inhibe o retarda la respuesta de tipo 1 interferón en esta etapa inicial, y recordando que el interferón es súper importante en la destrucción de virus. Por lo tanto, es una forma en que bloquea esto. Por lo tanto, con la replicación viral bloqueando interferón, produce una respuesta hiperinflamatoria, y esta respuesta hiperinflamatoria va a favorecer el flujo o la llegada de neutrófilos activados y células inflamatorias como monocitos y macrófagos. Esta llegada va a favorecer también la secreción de distintas citoquinas, lo cual va a favorecer la migración de los linfocitos T helper hacia Th1 y Th17, favoreciendo la llegada también de monocitos macrófagos y de neutrófilos respectivamente, además de producir anticuerpos específicos estimulando a las células B migrar hacia células plasmáticas. Eso es parte de la respuesta inicial. Sin embargo, se ha visto que para el problema más grande en estas personas, también además de la infección por SARS-CoV-2 y también con SARS-CoV y MERS-CoV, es la tormenta de citoquinas. Esta tormenta de citoquinas, o sea, un incremento bastante grande de distintas citoquinas, favorece un patrón más proinflamatorio a nivel alveolar, la cual favorece en un cuadro más severo. ¿Y qué citoquinas se han distinguido en esta tormenta de citoquinas? Estaría la interleuquina 2, interleuquina 7, interleuquina 10, el factor estimulante de colonia granulocítico, la proteína IP10 que corresponde a la proteína inductora de interferón gamma, la proteína MCP1 que corresponde a la proteína quimiotáctica de monocitos, la proteína MIP1A que corresponde a la proteína inflamatoria de macrófagos 1A y el factor de necrosis tumoral alfa. Todo eso en conjunto lo que van a favorecer es finalmente un desarrollo de linfopenia, de neumonía, de un patrón también bastante llamativo en la tomografía computarizada que se denomina opacidad de vidrio esmerilado, llegando a un cuadro de shock y produciendo falla de órganos. Entonces, como ya dimos luces, el virus también tiene formas de evadir las respuestas inmunes para sobrevivir. Y eso ocurre en distintas etapas de su replicación. Ya vemos acá la entrada, la favoración de distintos estados proinflamatorios, entre otros elementos. Entonces, ¿en qué etapa el virus eh, puede bloquear? Se ha visto que principalmente altera los sensores de RNA, principalmente los TLR3 y 7, que reconocen el RNA viral dentro de un endosoma. También se ha visto que también otros sensores de RNA como los RIC1 o los MDA5, también que son citosólicos, que también son para reconocer RNA viral. También he visto que esta patología inhibe o bloquea este reconocimiento. También se ha visto que inhibe la producción de interferón, ya sea específicamente porque inhibe las vías IRF y la de NF-κB, que son una más asociada con interferón y otra con unas más citoquinas proinflamatorias respectivamente. Y finalmente se ha visto que también inhibe la respuesta de interferón bloqueando la vía STAT1-2 principalmente. Entonces la célula reconocer interferón tipo 1 desencadena esta vía de transducción de señales denominada STAT1 y 2, por lo tanto el virus bloquea esta respuesta y por lo tanto el estímulo nuclear que produciría. Por lo tanto, esto hace que son distintos mecanismos que se ha visto que SARS-CoV-2 bloquea la respuesta inmune y puede favorecer su multiplicación y su diseminación. Se ha visto también otros posibles potenciales evasiones de respuesta inmune de que tenga mutación en sus antígenos en particular eh, y que también pueda desviar la respuesta inmune hacia una respuesta de tipo Th2, la cual no sería de tan importancia para un patógeno viral. Con esta imagen separamos lo que es la etapa temprana del COVID-19 y esta etapa tardía. Entonces sabemos que el SARS-CoV, una vez que ingresó a esta etapa, produce una respuesta proinflamatoria, activando linfocitos T y también favoreciendo esta migración de distintos mediadores proinflamatorios, lo cual va a favorecer después que la etapa severa, que la función alveolar se disminuya ya que hay un reemplazo por una membrana hialina que va alterando esta actividad también con la favoración de acción de fibroblasto o la secreción de distintos mediadores que va alterando la arquitectura de este alveolo y por lo tanto su función. Se ha visto que a medida que progresa el COVID-19 existen distintos tratamientos que se han visto como alternativos
En la etapa no severa se ha visto que una mejor alternativa es potenciar la respuesta por interferón o con acción de antisueros para favorecer la inmunoprotección. Mientras que en la etapa severa también existen otros fármacos u otros tratamientos que están evitando el daño inflamatorio, por ejemplo, con hialuronidasa, previamente tal, para evitar esta envenenamiento, a su vez también con inhibidores del gen del ácido hialurónico y también con la producción de actividad de células mesenquimales, además de la acción de vitamina B3. Todo esto para poder disminuir o poder producir una protección inmune o bien evitar un daño inflamatorio en la etapa temprana o severa respectivamente. La serología para COVID-19 existen diversos estudios, todavía está en discrepancia o en controversia cuál realmente es el patrón, pero acá hay un ejemplo claro donde se ve que a medida que pasan los días, los anticuerpos de clase IgM se positivizan después de un punto de corte y se mantienen. De igual con títulos más bajos si los consideramos a estos anticuerpos de clase IgM, que son los que están expresados en azul. Y por otra parte, los IgG empiezan a incrementar de a poco a medida que pasa el tiempo. Se ha visto que parece que a partir entre el día sexto y séptimo, es cuando estos anticuerpos ya empiezan a tener un cierto grado de positividad para poder tener claro si esta persona está con una infección activa o con una infección ya más desarrollada por COVID-19. Lo que no se ha visto es algún anticuerpo que pueda ser reconocido o resultados positivos en menor a 5 días de post-infección. Por eso todavía está la duda y también recuerden algo muy importante y toda esta controversia que se ha dado. La serología, nosotros lo que estamos buscando acá son anticuerpos, ya sea de clase IgG o IgM, contra el virus, en este caso contra el SARS-CoV-2. Entonces quiere decir que estamos evidenciando la respuesta inmune contra él. No estamos detectando al virus propiamente tal, porque ya saben que el diagnóstico certero para SARS-CoV-2 es por medio de reacción en cadena polimerasa en tiempo real. Esa es la prueba que se utiliza en los laboratorios para confirmar la presencia de este virus. Lo que nosotros estamos viendo acá es para evidenciar la respuesta inmune, que puede ser una forma indirecta de ver el virus, pero no es tan temprana como eh, o digamos el diagnóstico molecular del COVID-19. El rol de la hematología en COVID-19 se ha visto desde, por ejemplo, ayudar a predecir el empeoramiento de la enfermedad. ¿Por qué? Porque se ha visto que personas que empeoran, por lo general, tienden a disminuir el recuento absoluto de linfocitos, además de producir un incremento absoluto de monocitos y también de el tamaño de los monocitos. Recuerden que hay algunos autoanalizadores que pueden separar bien las distintas poblaciones y sus tamaños, principalmente los basados en citometría de flujo, y es donde se ha observado que el tamaño de los monocitos en promedio aumenta, además de un incremento absoluto de los neutrófilos, y también el RNA de estos neutrófilos también se incrementa, probablemente por una mayor actividad de estas células, con un incremento absoluto de eosinófilos, junto con también otro elemento es la disminución plaquetaria, y de la disminución plaquetaria también se ha visto un incremento en el índice de la fracción inmadura de plaquetas. Probablemente sea por una producción más exacerbada o en respuesta a esta disminución plaquetaria. Y además se ha visto que la amplitud de distribución eritrocitaria, el AD o el RDW en inglés, pero desde el punto de vista de desviación estándar, es el que aumenta. Otro elemento clave que se ha visto es el índice de neutrófilos con linfocitos, que se ha visto que un punto de corte ideal, lo que ha visto que empeoran, son los que tienen mayor a 3,13 de este índice. Además de observar un incremento, especialmente en primera etapa, de proteína C reactiva. También se ha visto que puede evaluar el empeoramiento de la enfermedad. Además de predecir, puede evaluar el empeoramiento viendo una disminución absoluta de linfocitos, disminución absoluta de monocitos, en la cual se asocia con un mal pronóstico, también una disminución del tamaño de monocitos, un incremento absoluto de neutrófilos, también que se ha visto que puede estar tanto el mal pronóstico y en los casos severos, un incremento del RNA de neutrófilos, lo cual se asocia a un mal pronóstico, y el RNA normal en neutrófilos se ha visto en casos severos. Por lo tanto, si tenemos un incremento absoluto de neutrófilos, podemos ver que
Si está asociado con un RNA incrementado, puede ser un mal pronóstico, pero si no tienen incremento de RNA, estaría más asociado a casos severos. Vamos a centrarnos ahora en la relación del linfocito neutrófilo, en ese último, uno de los parámetros que le mencioné anteriormente, en donde se ha visto en algunos estudios que los pacientes con neumonía por COVID-19, eh, que sean de menor de 50 años y que tienen un índice de neutrófilo de linfocitos menor a 3,13, por lo general en este estudio, que es de origen chino, donde aparecen estos primeros resultados, se los derivan al hospital comunitario o aislamiento en su hogar, sabiendo que probablemente ese caso no va a empeorar. Sin embargo, si esa persona que es menor de 50 años tiene un NLR mayor a 3,13, se le sugiere o se les da a aislar en una sala de aislamiento general para que también esté, entre comillas, en cuidado. Porque sabiendo que el NLR mayor a 3,13 puede ser también un indicador de empeoramiento de la enfermedad. Ahora, en personas mayores de 50 años, con NLR menor a 3,13, se mantiene en sala de aislamiento con monitoreo respiratorio, porque si bien este índice no está indicando empeoramiento, pero sí es una persona de grupo de riesgo, por eso hay que estarlo monitoreando. Y si ya es una persona de mayor de 50 de años con NLR mayor a 3,13, en esos casos ya se están transfiriendo a la UCI con equipo de soporte respiratorio. Y como se dan cuenta, es un índice bastante simple, que matemáticamente es tener el recuento de neutrófilos y de linfocitos y dividir eso. Y eso es el NLR. Y puede dar, y por lo menos en estos estudios que iniciaron también en China, ha dado bastante luces, o por último, para separar o poder predecir casos graves de COVID-19. Con esto quiero mostrar acá cómo evoluciona el recuento de neutrófilos en personas. Estos son otro estudio donde se vio en personas que sobreviven a la infección por COVID-19, o perdón, por SARS-CoV-2, o que no sobreviven, como se observa que a medida que pasan los días los recuentos de neutrófilos incrementan. Ya, pero en etapas ya más avanzadas, como digamos días más avanzados, como los 9 días después de que se estableció la enfermedad, ya hay recuentos bastante más elevados y significativos. Si lo comparamos, por ejemplo, con sobrevivientes, que sus recuentos se mantienen bastante bajos o normales para sus distintos grupos etarios, ¿ya? Y siendo que por lo menos entre los días 5 y 10 pueden inclusive confundirse los resultados de ambos. Recién ya como al día 9 podría haber una separación entre ambos grupos, pudiendo no ser por sí solo un resultado bastante puro para poder separar a personas que podemos predecir que van a sobrevivir o que no van a sobrevivir y que requerirían de mayores cuidados principalmente. Acá observamos ya el recuento de linfocitos, cómo se comporta en este grupo de pacientes, que a los distintos días de que se estableció la enfermedad, vemos que las personas que no sobreviven tienden a tener un recuento más bajo de linfocitos, por lo tanto tenemos linfopenias. Y los sobrevivientes tienen recuentos que pueden bajar, pero no tanto como las personas que no sobreviven. Y es aquí lo importante, lo interesante, por ejemplo, si tomamos los datos de este estudio y sacamos solamente los resultados de tendencia central con la tabla. Y con estos resultados, por ejemplo, para los dos grupos, calculamos el NLR, pudiésemos obtener una curva bastante interesante, que la siguiente imagen que les muestro es lo que hice. Yo tomé una tabla de Excel en particular y la grafiqué al tomar esos resultados de tendencia central. ¿Y qué le ocurre? Lo siguiente, al calcular el índice de neutrófilos linfocitos, ¿qué ocurre? La persona que sobrevive tienden a tener estos resultados medianamente cercanos a esta línea roja, que es donde puse que corresponde a los 3,13 del índice que le dije que era el punto de corte. Un poco mayor en algunos casos, a medida que pasan los días, pero al fin y al cabo son valores que están cercanos al 3,13. Por otra parte, los no sobrevivientes, este índice está bastante elevado, llegando a valores como ya por lo menos al tercer día por sobre 5 y elevándose bastante en los días posteriores. Esto está demostrando claramente que este índice de neutrófilo linfocito puede ser un elemento de bastante ayuda y que se puede sacar de dónde, de un simple hemograma, quizás que su equipo no tenga este índice, pero es tan simple como tomar esos datos y calcular. No requiere ningún otro esfuerzo. Y eso es lo que hice yo acá, y lo cual demuestra que los
no sobrevivientes tienen una separación bastante elevada de los que tienen tendencia a sobrevivir, por lo tanto, este es el grupo que tiene que ser con mayor enfoque y de cuidados respiratorios y de derivar a UCI y tenerlos con mayor monitoreo para poder favorecer que sobrevivan a la infección por SARS-CoV-2 o el cuadro que denominamos como COVID-19. Con esto entonces estamos dando finalizada esta presentación, espero que la aprovechen y que puedan estudiar también y sacar algunas nuevas aprendizajes. Muchas gracias.